Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Hola, profe, ¿sí se escucha? Profe, sí Sí, se escucha, Buenas profe. tardes, profesor. Se escucha así. Hola, hola. Hola, sí se escucha. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, profe. ¿No se escucha? Ahora sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a comenzar el encuentro de Zoom del día de hoy, en el que vamos a ver un repaso general de las tres clases 6, 7 y 8, que se refieren a la parte de seguridad eléctrica y de incendios. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con seguridad eléctrica, tenían tanto un video y material, pero bueno, hago un repaso rápido de lo principal como para que vayan tomando en cuenta las preguntas que habitualmente aparecen en los parciales. Lo primero y principal es la definición o aclarar, digamos, qué significa macrochoque y microchoque, o macroshock y microshock.
El macrochoque entonces sería un sinónimo de lo que nosotros habitualmente denominamos o conocemos como electrocución, y se va a dar sobre todo cuando estamos en contacto con la corriente eléctrica y esta se encuentra en una intensidad relativamente importante. Como habrán visto también en el material, dependiendo de la intensidad y el tiempo de exposición a esa corriente, es que también van a ser diferentes los efectos, ¿no es cierto?, sobre el organismo. Este riesgo principalmente va a afectar, en caso de que hubiera una falla en las instalaciones o en los equipos eléctricos, va a afectar sobre todo a el personal de salud, es decir, a todos los que estamos trabajando en el ámbito hospitalario. Recordemos, como siempre decimos, que tanto la terapia intensiva como el quirófano son los lugares de las instituciones hospitalarias donde se encuentra mayor cantidad de aparatología médica, y por lo tanto una falla en las instalaciones o en los aparatos puede generar un riesgo importante para el personal de salud, más allá también de que afecta a la aparatología, porque puede quemarse y no funcionar más, y estamos hablando en general de aparatología que es muy cara. Entonces, las dos primeras cosas a tener en cuenta con respecto a la definición que estamos hablando de macrochoque, por un lado, tiene que ver con la intensidad y el tiempo de exposición a la corriente eléctrica, y por el otro lado va a afectar principalmente al personal de salud. El microchoque es totalmente diferente. Sería lo que se va a generar, que ya hemos mencionado en clases anteriores, lo que tiene que ver con, por ejemplo, las interferencias que pueden sufrir aparatos o dispositivos implantados en el organismo, que son muy sensibles a la corriente eléctrica, y sobre todo van a ser, o sea, la afectación que a quién va a afectar, digamos, este microchoque, va a ser principalmente al paciente, que es el que está más expuesto, sobre todo cuando hablamos de cirugías, por ejemplo, del tipo cardiovasculares, en el cual pequeñas intensidades de corriente eléctrica pueden llegar a afectar al paciente. Estas pequeñas cantidades de corriente eléctrica pueden tener diversos orígenes. Puede ser desde la estática misma, producida, por ejemplo, por el roce de superficies plásticas, puede ser la estática producida por alguna interferencia electromagnética, es decir, algún aparato que esté generando algún tipo de ruido eléctrico cuando no hay una buena o una correcta puesta a tierra en los quirófanos. Y decimos que esa pequeñísima cantidad de corriente eléctrica puede llegar a afectar sobre todo a los pacientes que están recibiendo alguna cirugía a corazón abierto, debido a que en esos casos son más sensibles y no están protegidos por la primera barrera, que es la piel. Bueno, tenían ahí diversos cuadros de cómo puede ser o cómo afecta, digamos, los distintos niveles de intensidad de corriente eléctrica, y también tienen los distintos efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano, ¿no es cierto? Que va a ir desde pequeños cosquilleos hasta la fibrilación ventricular y quemaduras, que serían como los casos más graves. También se habla de la corriente de let go, que va a ser entonces esa corriente, el valor hasta el cual yo puedo soltar el elemento que está electrizado. Es decir, antes de que comience la tetanización. Cuando comienza la tetanización de los músculos, es que a la persona se le hace imposible poder soltar el material, la superficie o el elemento que está tocando, y se encuentra electrificado. Profe, Sí.
Una pregunta con respecto a eso. ¿Me puede confirmar qué sería la tetanización? Sí, la tetanización en fisiología es cuando se dan impulsos. Los músculos, por ejemplo, son células que... La contracción. ¿Cómo? Digamos, es la acción contráctil de la célula, cuando se mantiene en una acción de despolarización. Sí, pero de forma continua. Cuando, Claro, por ejemplo, en fisiología, y sobre todo cuando se hace rehabilitación o recuperación, habrán visto que se usan, por ejemplo, electrodos sí, para estimular los músculos. ¿Por qué? Porque el músculo es una célula, está formada por células que producen, digamos, despolarización y pueden contraerse debido a esto. ¿Qué pasa claro. cuando la frecuencia va aumentando? Cuanto más frecuencia de impulsos tiene, llega a haber un momento en el cual supera un determinado valor de frecuencia en los impulsos de estimulación, en el cual el músculo ya no se relaja y contrae, sino que directamente queda contraído todo el tiempo, no hay espacio para la relajación. Eso sería Ah, la tetanización. Puede estar producido así, a veces se busca ese efecto, por ejemplo, cuando se hace algún tipo de tratamiento en fisioterapia, en rehabilitación, en kinesio, para algunos casos se usa esto de la tetanización del músculo, es decir, darle impulsos a una velocidad o a una frecuencia lo más alta posible que haga que el músculo no llegue a relajarse. Los músculos habitualmente contraen y relajan ante el estímulo. Si ese estímulo es muy rápido, llega a un punto en el cual ya no relaja, queda contraído. Bueno, eso puede ocurrir cuando la intensidad de la corriente se mantiene y tiene un valor importante, dado que estamos hablando de que esta corriente está viniendo desde el exterior. En cambio, un estímulo natural va a ir a través del nervio. Entonces, la estimulación del músculo, cuando estamos estimulando a través del nervio, la intensidad de corriente, digamos, química que va a generar esa estimulación es muy bajita, porque es directo desde el nervio al músculo. Como acá estamos hablando de una fuente exterior de energía eléctrica, entonces el valor de intensidad de esa corriente es más alto. bien, gracias, profe. Bueno, entonces ahí teníamos justamente la tetanización va a ser uno de los efectos del macrochoque, dependiendo de las intensidades. En el microchoque, entonces, recuerden que va a estar relacionado estrictamente con el paciente y con la estática. Estamos hablando de valores de corrientes muy pequeños, que al personal de salud no le van a afectar en nada, porque no se encuentra con una herida o el corazón, el tórax abierto, por ejemplo. Al personal la estática y esas pequeñas corrientes parásitas que puedan generar algún equipo electromédico que esté funcionando de manera incorrecta, nunca le van a afectar al personal de salud porque se encuentra con con la piel, que es la primera protección, y no se encuentra expuesto estos órganos que son sensibles a la corriente, el corazón y los músculos. Bueno, fíjense que hablaba ahí en un apartado del apunte que habla de la ley de Ohm, que seguramente la habrán visto en biofísica también. Uno de los componentes que está relacionado con la ley de Ohm, bueno, tenemos la corriente o la intensidad de corriente, el voltaje, y el tercero es la resistencia, que acá nos va a interesar porque la resistencia la está oponiendo nuestro organismo. Y como comenta en el apunte, la resistencia del cuerpo humano es un valor relativamente alto. Ahora, cuando, por ejemplo, hacemos una cirugía de tórax, esa resistencia del organismo disminuye muchísimo. Por lo tanto, pequeños valores de voltaje pueden generar un valor de corriente que puede afectar a estos tejidos.
Dentro de los elementos de protección que se mencionan en el apunte, bueno, habrán visto que comienza hablando de dos que son muy conocidos por todos nosotros, que son el disyuntor diferencial y el interruptor automático termomagnético. ¿Qué diferencia, digamos, principal van a tener con estos dos elementos que conocemos de nuestro hogar? ¿Qué les parece que puede llegar a tener de diferente el disyuntor y la termomagnética o la llave termomagnética que tenemos en nuestros hogares con las que podemos encontrar en los quirófanos o en ambientes hospitalarios? La cantidad de voltaje que pasa a través de ellas. Claro, la intensidad sería. No, sería lo mismo, porque en todos lados tenemos 220 volts de corriente, de voltaje, perdón. No sería esa la diferencia. Pensemos un cachito, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay un problema y salta lo que habitualmente nosotros decimos saltó la térmica? ¿Qué Salta ocurre? en todos lados. O sea, estaría como independizada. La luz, digamos, sería. Se queda sin corriente. Claro, directamente no hay suministro eléctrico. Cuando hay un problema y lo detecta el protector termomagnético, lo que hace es cortar la energía para evitar que se dañe la instalación eléctrica, en el caso del protector termomagnético. Y lo mismo va a hacer el disyuntor cuando detecta que hay una fuga de corriente, que generalmente está relacionado, por ejemplo, cuando hay algún equipo que tiene una superficie electrificada y una persona toca esa superficie. Cuando detecta esa pequeña fuga, el disyuntor lo que hace también es cortar el suministro eléctrico para proteger a las personas. Entonces, tenemos disyuntor protege personas, termomagnética protege instalación. Eso le tiene que quedar bien claro. ¿Y cuál va a ser la diferencia de estos dos elementos que tenemos en nuestros hogares con la del hospital? Y básicamente que no pueden cortar el suministro eléctrico. Imagínense que saltara la termomagnética del quirófano y se queda todo el quirófano sin luz durante una cirugía. Eso no puede ocurrir. Lo mismo con el disyuntor. Entonces, la diferencia va a estar, funcionan de igual forma, pero en vez de cortar lo que hacen es proveer una alarma, tanto sonora como lumínica en algún panel, para detectar en qué lugar se encuentra el problema, y en todo caso aislar esa parte, y no que corte la energía en todo el quirófano. Esa sería la gran diferencia de estos dos elementos que funcionan o se usan también en el ámbito hospitalario. Disyuntor era para personas y el otro para equipos medicinales. El disyuntor protege a las personas y la termomagnética protege a la instalación eléctrica. Se llama termo justamente porque trabaja por la temperatura. Cuando detecta o hay un aumento de la temperatura, ¿qué significaría esto? Al aumentar la temperatura en un cableado, por ejemplo, quiere decir que hay demasiada corriente circulando. Antes se usaban lo que eran los tapones. No sé si alguna vez alguno de ustedes cuando era chico, bueno, si tienen mi edad, habrá visto en sus casas que iban y le cambiaban un alambrecito adentro del tapón. Justamente ese alambre era bien finito para que en caso de que levantara temperatura se cortara y dejara de circular la corriente. Hoy eso ya no se usa y se usan los interruptores automáticos termomagnéticos, pero que cumplen la función de lo que antes o nosotros llamábamos fusibles o de los tapones. Entonces, cuando hay un aumento de la temperatura, significa que está circulando mucha corriente, y lo que hace este interruptor es cortar justamente al detectar el aumento de temperatura, para proteger a toda la instalación, o al resto de la instalación eléctrica. El tercer elemento, y que es el más importante dentro, bueno, hoy también es obligatorio en las instalaciones domiciliarias, que es la puesta a tierra. Pero en el ámbito hospitalario tiene una importancia aún mayor, porque no solamente la puesta a tierra va a permitir
reducir el riesgo eléctrico, sino que además impide que aparatos eléctricos que puedan estar fallando o que puedan generar algún tipo de electricidad estática afecten a otros equipos. Ya hemos mencionado, por ejemplo, que los monitores multiparamétricos, ¿se acuerdan que eran los aparatos que tenemos en la cabecera de las camas o acompañando al costado de la mesa de anestesia para medir los parámetros principales del paciente? Saturación de oxígeno, el electrocardiograma con los electrodos y la presión no invasiva con el manguito que se pone en el brazo. Bueno, este equipo si no hay una buena puesta a tierra, puede ser interferido por otros aparatos eléctricos que se encuentran alrededor en el quirófano. Entonces, fíjense que cumple una doble función. Por un lado, la de proteger a las personas, porque la energía va a tratar de irse siempre, o va a buscar ir por dónde, por el lugar que le ofrezca la menor resistencia. Este elemento que habíamos mencionado hace un ratito en la ley de Ohm, que era la resistencia. Entonces, si la energía o la corriente eléctrica, yo voy y toco una superficie que está electrificada, pero esa superficie está conectada a la puesta a tierra, va a llegar a un momento en el cual se encuentra con nuestra mano que está tocando la superficie y debe decidir qué camino hacer, si irse por el cable de puesta a tierra o hacia la persona que tocó la superficie. Y siempre va a elegir el lugar que menor resistencia le ofrezca o le oponga a la circulación. En este caso, por eso la puesta a tierra va a tener siempre un valor de resistencia muy chiquitito, para que siempre la corriente elija irse por ahí, por ese cable de resistencia muy baja, y no a través de una persona, por ejemplo. Y de esta forma también, los equipos que tienen una buena puesta a tierra van a tener también menor interferencia de otros aparatos electromédicos que se encuentren en su alrededor. ¿Qué es la puesta a tierra? Bueno, lo más básico es una jabalina de metal que se va a enterrar en el suelo, y de esa jabalina de metal va a salir un cable que es el que va a llegar a la tercer patita inferior de todos los tomas eléctricos. Eso es lo que vamos a tener, por ejemplo, en la instalación de nuestro hogar. Ustedes habrán visto que tienen los tomas que se denominan IRAM, que tienen dos patitas laterales y una vertical en la parte inferior. Bueno, van a ver también que todos los tomas eléctricos van a tener la patita que es de la tierra, es decir, la inferior, es un poquito más larga para que cuando nosotros estamos enchufando el equipo, lo primero que haga contacto en el toma que se encuentra en la pared es la tierra, para evitar cualquier problema a la persona que está manipulando el aparato. En el caso de los quirófanos, la puesta a tierra también se va a usar en todas las superficies metálicas, no solamente en la tercer patita de los tomas eléctricos. Si hay superficies que son metálicas, generalmente se van a conectar a través de un cable a la jabalina de puesta a tierra. Por ejemplo, podemos conectar la mesa de cirugía, si tiene partes metálicas. La mayoría de los aparatos electromédicos en la actualidad tienden a ser más de plástico, pero si todavía existen equipos viejos que tienen superficies o carcasas metálicas, en general estos equipos tienen en la parte posterior un conector, un borne, digamos, metálico, que tiene el simbolito de tierra, indicando que ahí yo puedo conectar ese cable verde con una pincita para mejorar el flujo o el drenaje de la corriente eléctrica que pueda quedar o llegar a las superficies del aparato electromédico. Entonces, volvemos a hablar de las dos diferencias. En nuestro hogar, la puesta a tierra se utiliza sobre todo para conectar esa tercera patita inferior en los tomas eléctricos. En el hospital, además de eso,
se usa para conectar todas las superficies metálicas que puedan llegar a recibir algún tipo de energía eléctrica, por fugas o por cualquier falla. Bueno, todo lo que sea metálico se conecta a través de un cable, que generalmente es de color verde amarillo para nuestro país. Eso es lo que dictaminan las normas. Van a ver que en muchos lugares todavía hacen la conexión de decir, bueno, voy a poner el aparato electromédico a tierra, o mejorarle la tierra, conectándolo a través del borne que tiene en la parte posterior, con un cable a las cañerías. Eso hoy en día ya no sirve, porque la mayoría de las instalaciones sanitarias, de distribución de agua, son con caños de plástico. Se usa todo lo que se denomina termofusión. Entonces no hay conducción de la corriente. Eso servía muchos años antes, cuando las cañerías de suministro de agua eran de bronce o de hierro. Entonces la gente lo que hacía en los hospitales era conectar a un caño de agua la pinza y la parte posterior del equipo para mejorarle la tierra. Hoy en día sí o sí tiene que estar instalado ya correctamente en el quirófano para poder utilizarlo. Como ejemplo, los equipos que más pueden afectarse cuando no hay una buena puesta a tierra, es decir, vamos a ver que la señal no es buena. El primer caso es el electrocardiógrafo, o el ECG, que era el que tomamos con los electrodos en el pecho del paciente, por ejemplo. Si no tiene una buena puesta a tierra el monitor multiparamétrico, puede aparecer en las curvas del electrocardiograma o del ECG, van a ver que aparece como un pastito dibujado indicando que hay ruido eléctrico. Por un lado, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos si están bien conectados los electrodos. Si están bien conectados, chequear que el cable no esté pelado en algún lado o cortado, o haciendo falso contacto. Si el cable está bien, puede ser indicación entonces de que el problema está en una puesta a tierra inadecuada o incorrecta. Es decir, el valor de resistencia de la puesta a tierra es demasiado alto e impide que las interferencias eléctricas que hay alrededor o en ese ambiente sean drenadas por el cable. El otro equipo que es muy, muy sensible a las interferencias eléctricas son los aparatos que se usan para medir la electroencefalografía, que son los electrodos que se ponen en la cabeza del paciente. O, por ejemplo, los equipos que se usan para medir los potenciales evocados, que son una mezcla de electroencefalografía con estímulos, que pueden ser sonoros o eléctricos, para ver cómo reacciona el cerebro ante esto. Si no hay en el lugar una buena puesta a tierra, en general hay que generarla trayendo una jabalina específica para ese aparato y llevando un cable hasta el lugar o el consultorio en donde se van a usar estos equipos. Así que fíjense lo importante que es en el ámbito hospitalario, no solo como protección, sino como elemento que ayuda a mejorar la calidad de las señales de los parámetros fisiológicos que estamos tomando del paciente. Profe, Sí. ¿qué se nos podría llegar a preguntar con respecto a puesta a tierra? Y en general las preguntas pueden ser algún gráfico e indicar cuál sería la puesta a tierra, preguntas, no sé, algún gráfico e indicar si hay algún equipo que tendría que estar conectado, por ejemplo, a la puesta a tierra. Fíjense que en el apunte hay un gráfico que habla que tiene como titulito tierra equipotencial, que eso es lo que yo les decía hace un momento. En los quirófanos, todas las partes y superficies metálicas van a estar conectadas hacia la puesta a tierra. Entonces es importante, sobre todo, que sepan que tiene un valor muy relevante
para el funcionamiento de la aparatología, además de la seguridad. Sobre todo por esto que decía recién, que la importancia que tienen es que ayudan a mejorar la señal que estoy captando de los parámetros fisiológicos del paciente. Genial, perfecto. Gracias, profe. Bueno, el otro elemento que ahora sí ya entramos en componentes de seguridad eléctrica que no vamos a tener en el ámbito hogareño. Uno de ellos es el transformador de aislación. Básicamente es un transformador, bueno, habrán visto seguramente alguna vez en física, en la escuela secundaria, o tal vez en biofísica, los transformadores, ¿qué es lo que hacen? Tienen una entrada que tiene un valor de voltaje, y a la salida, según la relación de transformación, voy a tener voltajes más chicos. Lo más común y habitual en el ámbito hogareño, por ejemplo, el cargador del celular, es un tipo de transformador. Está tomando los 220 voltios del toma eléctrico y lo está transformando a un valor mucho más chiquitito para poder cargar la batería. Bueno, en el caso del transformador de aislación que se utilizan los quirófanos, es un transformador que tiene la función no de reducir el voltaje que va a suministrar, sino va a ser el mismo, entran 220 voltios y salen 220 voltios, pero está separado o aislado la entrada de la salida. ¿Qué significa esto? En nuestros hogares, ¿de dónde obtenemos la energía eléctrica? De el cableado que viene por la vereda, tenemos los postes, bajamos el cable a la entrada del medidor de luz, y a partir de ahí tomamos la energía. Y muchas veces puede ser, según la zona en la que vivan, que habrán visto que hay, por ejemplo, subidas y bajadas de tensión, que a veces pestanea o titilan las luces, por ejemplo, si tienen un estabilizador para proteger la computadora o la heladera, habrán visto que los estabilizadores hacen como un ruidito y prenden unas luces cuando hay subidas y bajadas de tensión. Bueno, la función justamente del transformador de aislación es esta: separar y evitar que los problemas que tenga la parte eléctrica que me provee la empresa de energía, sea Edenor, Edesur o cualquiera que sea, si hay subidas y bajadas de tensión del otro lado, hacia el quirófano, no sean detectadas. El transformador de aislación lo que hace es mantener siempre el valor de voltaje al mismo nivel, salvo que se corte la energía eléctrica. No puede generar energía por sí solo. Pero si hay pequeñas fluctuaciones a la entrada, es decir, del cable que viene de la empresa de energía, por más que suba o baja, en el quirófano está siempre igual ese valor de voltaje. Y esto permite proteger los aparatos, sobre todo. Entonces, este sí ya es un aparato o un dispositivo que no lo tenemos en nuestros hogares. En general, para cada quirófano, si yo tengo una planta quirúrgica que tiene 5 quirófanos, cada uno de los quirófanos va a tener su propio transformador de aislación. Otro elemento que se utiliza van a ser dos aparatos muy importantes, digamos, en lo que tiene que ver, sobre todo en un quirófano, que son, por un lado, el grupo electrógeno y por otro lado, la UPS. Los dos tienen la función de suministrar energía cuando se cae el suministro de la empresa que provee la energía eléctrica. La diferencia va a estar en que el tiempo que permiten proveer energía mientras está cortada la alimentación de la empresa, y por otro lado, la función que van a cumplir.
El grupo electrógeno es lo más conocido y seguramente lo habrán visto los que viven hace mucho acá en la zona de Buenos Aires, sobre todo en Capital, en el Gran Buenos Aires. En verano habitualmente siempre tenemos problemas de suministro eléctrico y es Sí. común que, por ejemplo, por ahí se junten algunos negocios y alquilen un grupo electrógeno y lo ponen en la vereda, o en los hospitales mismos ya directamente están instalados los grupos electrógenos para proveer la energía en caso de los cortes. Si bien existe una ley que dice que la instalación o el transformador eléctrico que se encuentra en el barrio y que está destinado a las casas domiciliarias no puede ser el mismo que suministre la energía a los hospitales. Para los hospitales, las empresas de energía eléctrica instalan en la zona cercana al hospital un transformador especial para los hospitales, para tratar de evitar que cualquier problema que haya en la zona afecte al suministro de energía al hospital. Aún así, puede ocurrir que se corte, y ocurre, y los que ya hayan estado trabajando en los hospitales sabrán que esto es así, sobre todo en verano. Bueno, el grupo electrógeno tiene la ventaja, por un lado, que puede suministrar energía mientras está cortada la energía que suministra la empresa proveedora por varias horas. Según el tamaño del grupo electrógeno, cuanto más grande, va a poder proveer por más tiempo. El problema que tiene es que en general los grupos electrógenos funcionan con combustible y debo tener tanques de reserva para poder mantener, digamos, el combustible, el gasoil o lo que requiera el grupo electrógeno para funcionar, que se encuentre a mano y a disposición. Esa sería, digamos, la ventaja principal es el tiempo que puede suministrar energía mientras esté faltando la misma en el hospital. Ahora, el problema que tiene principalmente es que tiene un tiempo muerto entre que arranca y comienza a funcionar y hasta que provee los 220 volts que se requieren en toda la instalación eléctrica. Según la calidad del grupo electrógeno, ese tiempo puede variar de segundos hasta algunos minutos a veces. Es lo que se conoce como la puesta en régimen. Es decir, el motor del grupo electrógeno arranca y empieza a girar y a funcionar hasta que entra en régimen, es decir, funciona a la velocidad correcta, y ahí recién es que está suministrando los 220 voltios. ¿Lo podemos comparar con el auto? Cuando hace frío y lo encendemos en la mañana. Sí, sería lo similar. El grupo electrógeno es un motor, no exactamente igual al del auto, pero es parecido, digamos. Es un motor que arranca y hasta que entra en régimen y en velocidad, hay un lapso de tiempo en el que la energía que está suministrando no es estable. Ese es el principal problema que tienen. Cuanto más caro y de mejor calidad sea el grupo electrógeno, ese lapso se va achicando a segundos. Pero imagínense que en un hospital, y sobre todo con la aparatología electrónica y todos los aparatos electromédicos que tenemos, esos segundos en que está fluctuando el valor de tensión hasta que entra en régimen correctamente el grupo electrógeno, puede llegar a quemar algún equipo. Entonces, en general, en los lugares o áreas críticas, no está conectado directamente el grupo. Va a haber otro elemento entre medio. El otro problema que tiene el grupo es que es un motor, como dijimos, y por lo tanto va a generar ruido y vibraciones. Y si lo imaginamos, piénsenlo a los que van a poder encontrar en los hospitales, son motores grandes, son muy grandes, del tamaño de una habitación en algunos casos. Así que imagínense que
eso cuando arranca empieza a hacer un ruido importante y puede hacer vibrar el piso. Bueno, es por esto que también en general se van a usar salas de máquinas especiales como las que se mencionaban, recuerdan, en equipamiento y suministros 1, para los compresores de aire comprimido. ¿Se acuerdan que también eran motores? Entonces, en el caso de los grupos electrógenos, se tiende a llevarlos a un lugar que estén separados de los servicios asistenciales, se insonoriza el lugar y en lo posible, en muchos casos, si no tenemos la posibilidad de ponerlo en la planta baja, el grupo electrógeno, sobre tierra y piso, y por ejemplo lo tenemos que poner en una terraza del edificio, en ese caso se van a usar unos resortes especiales, que también los vieron en equipamiento y suministros 1, que van a hacer las veces de absorbedores de las vibraciones para que no se trasladen a la estructura edilicia y haya rajaduras, por ejemplo, en las paredes, o vibre el edificio al arranque del grupo electrógeno. Acabo de mencionar entonces una palabrita más que es muy importante, que dijimos áreas críticas. Vamos a hacer una clasificación. En general nosotros cuando decimos áreas críticas nos imaginamos el quirófano y las terapias intensivas, pero vamos a hablar un poquito más fino y decir que vamos a tener dentro de los hospitales 3 tipos de instalaciones eléctricas. General, crítica y un nivel superior, o sea, vamos a tener general, crítica y en un nivel superior, soporte de vida. Y de esta forma vamos a tener establecidos 3 circuitos eléctricos. Para lo que era general, por ejemplo, un pasillo, una sala de espera, un consultorio de baja complejidad, donde no hay que suministrar, por ejemplo, soporte ventilatorio, no se necesita, por ejemplo, monitorear un paciente. Bueno, esos lugares vamos a conectarlos al sistema general o de alimentación eléctrica general. Es decir, en ese caso, si se llega a cortar la energía que suministra la empresa proveedora, esos sectores se quedan sin luz, sin alimentación eléctrica. El segundo escalón, áreas críticas, vamos a proveerle, digamos, además de la alimentación que viene de la empresa de energía eléctrica, vamos a tener interpuesto el grupo electrógeno. Esos lugares van a ser aquellos en donde, por ejemplo, se necesite mantener cierto nivel de energía eléctrica para algunas tareas que sean críticas, pero no soporte de vida. Por ejemplo, el monitoreo podría ser una de ellas, el monitoreo del paciente. La mayoría de los monitores hoy en día traen una batería, y en el caso de que se corte la energía eléctrica y hasta que arranca el grupo electrógeno, el monitor multiparamétrico va a seguir funcionando, porque eso estamos hablando de segundos a minutos. Ya vienen también los monitores con protecciones para en caso de las fluctuaciones que pueda tener el grupo, no los afecte, salvo que el grupo electrógeno esté fallando o ande mal, pero en general ya los aparatos vienen preparados para soportar esas fluctuaciones dentro de un cierto margen. Entonces, en el área crítica, vamos a alcanzar a ver que, por ejemplo, las luces tal vez se van a apagar por un momento, van a pestañear hasta que entra en régimen el grupo electrógeno. Y el tercer nivel que dijimos, el superior, es el soporte de vida. Y acá vamos a agregar un elemento más. Dijimos, empresa proveedora de energía eléctrica, grupo electrógeno, y el tercer elemento es la UPS, o la unidad de suministro. ¿Qué es la UPS? Básicamente es un conjunto de baterías que mientras está alimentado por estos 2 elementos anteriores, energía eléctrica y grupo, se están cargando esas baterías. En el caso de
que se corte la energía eléctrica y hasta que arranca el grupo, esta UPS va a seguir suministrándole la energía a los equipos soporte de vida. En esos equipos que estén conectados al circuito eléctrico de soporte de vida a través de UPS, grupo electrógeno y alimentación de la empresa, jamás se van a enterar que se cortó la luz. ¿Quedó claro entonces la diferencia? Habrán visto ahí en las fotos que estas UPS pueden tener un tamaño importante, sobre todo para las instalaciones hospitalarias, porque están formadas por un montón de baterías colocadas dentro de un gabinete, y esos gabinetes a su vez están interconectados. Cuanta más baterías tengan esos gabinetes, más gabinetes interconectados, más tiempo puedo soportar que no funcione el grupo y no haya energía eléctrica en la empresa que suministra la energía. ¿Cuánto dura la UPS? Y depende de la plata que haya invertido el hospital. En general, se trata de que dure al menos 1 hora a 2 horas. Puede durar más tiempo la energía que suministra la UPS, pero a un costo muy alto. En general, cuando hay que cambiar todas esas baterías, el costo se dispara exponencialmente. Entonces, en general se trata de buscar un equilibrio. Se calcula el grupo electrógeno, cuánto tiempo demora en arrancar. Tengo que ver si el grupo electrógeno es automático. No en todos los hospitales hay grupos automáticos. ¿Qué significa que sea automático? Que el grupo electrógeno apenas detecte el corte de energía de la empresa, solo va a arrancar hasta que empieza a funcionar y entra en estado de régimen y empieza a suministrar a los 220. Hay equipos que no son automáticos y está destinado en cada turno del hospital a alguna persona, sobre todo del área de mantenimiento, para que en caso de cortarse la luz vaya corriendo y baje las palancas o suba los conectores para que comience a funcionar el equipo. Entonces, estas situaciones tienen que estar previstas. Si yo sé que va a ir un tiempo hasta que la persona va a prender el grupo electrógeno, bueno, entonces yo tengo que calcular que la UPS cubra por lo menos el doble o el triple de tiempo que demoraría en arrancar el grupo electrógeno. Una observación, habrán visto que en la parte donde se habla de las fichas y toma corrientes, se muestran distintos tipos de fichas. La común y la estándar, que es la que conocemos como IRAM, es la que tiene... A ver, esperen que voy a compartir la imagen. La IRAM, decía, es la que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Que tiene 2 conectores o ranuras laterales y una inferior vertical. Las 2 laterales tienen una leve inclinación. Dijimos que la espiga de tierra de los enchufes de todos los aparatos es un poquito más larga que las otras 2, para que lo primero que tome contacto con el toma que se encuentra en la pared sea la tierra. Fíjense que también está indicado el color del cable, verde-amarillo. Puede ser todo verde con una línea amarilla o estar combinado, como en este caso, verde-amarillo. Y eso indicaría que está correctamente instalado, es decir, toma, la tercer patita, está conectado a través de ese cable a la jabalina de puesta a tierra. Este es el estándar y lo más común, es el que tenemos en nuestros hogares y es el que vamos a encontrar habitualmente en los hospitales también. Como dijimos hace un momento, en ciertas áreas del hospital puede llegar a
hacer que tengamos conviviendo los tres circuitos: general, crítico y soporte de vía. ¿Cómo podemos diferenciarlos en ese caso? Bueno, habitualmente se recurre, o sea, lo ideal sería recurrir todos los mismos tipos de tomas, estos IRAM, e identificarlos con un color. Por ejemplo, blanco sería el estándar, la iluminación o el sistema eléctrico general. Yo sé que si enchufo algo en ese toma y se corta la luz, el aparato va a dejar de funcionar porque no va a tener energía. Puedo ponerle un color diferente a los tomas que sean del circuito crítico, es decir, que estén conectados al grupo. Y un tercer color a los tomas que están conectados tanto a la UPS como al grupo, que van a ser los de soporte de vida. Esto es lo que debería hacer. Pero ¿qué pasa? Ha ocurrido numerosas veces que al ver que son todos los tomas iguales y yo puedo enchufar en cualquiera, si viene alguien que no es del hospital, y a veces el mismo personal del hospital sabiéndolo, desenchufa cosas y pone, no sé, hoy en día, si vemos que el celular se nos está apagando la batería, entramos en taquicardia y ya queremos enchufarlo para cargar. Entonces, para evitar que alguien, por ejemplo, una visita, desconecte un aparato que puede ser importante para poder conectar un celular, por ejemplo, un cargador de celular, directamente se elige este otro tipo de toma, en vez de diferentes colores, para lo que son los tomas que pueden ser críticos y soporte de vida. Fíjense que este también tiene una espiga en los laterales, acá a los costados, que es la tierra, y es lo primero que va a entrar en contacto cuando conecto. Son tomas que son redondos y es como un hueco. El toma eléctrico va a ir ingresando, pero lo primero que toca no son las dos patitas redondas, sino las chapitas que están a los costados, que es la tierra. Y luego recién se introducen las dos patitas, que son el neutro y el vivo. Lo mismo que en este otro IRAM. Entonces, vuelvo a repetir, si bien no es un tipo de toma que esté mencionado en las normas de instalaciones eléctricas de la Argentina, en muchos hospitales y clínicas lo habrán visto y lo van a utilizar. A este tipo de toma Yuko se llama, porque tratan de evitar que las personas desenchufen algo que puede ser importante para cargar algo que no sea relevante. Un celular, un equipo de música para escuchar la radio, no sé, cualquier cosa. Entonces se elige este tipo de toma que la mayoría de los aparatos no lo traen. Sí puedo pedir que el aparato médico que compramos en el hospital venga con este tipo de toma. Y luego existe un tercer tipo de toma que es el que vemos acá, por ejemplo. Este es un ejemplo nada más, pueden ser diferentes, para los equipos de rayos X. No significa que el equipo... Esperen un segundo. No significa que el equipo vaya a hacer mayor consumo de energía. A veces uno cree que el toma es más grande porque el equipo de rayos X está consumiendo 380 voltios. En general, la mayoría de los aparatos de rayos X nuevos o más modernos, ninguno trabaja con 380 voltios, solamente funcionan con 220 como el resto de los aparatos. Lo que sí, tienen un consumo de corriente al momento de hacer el disparo para sacar la placa, que es importante, y por eso estos tomas se van a, fíjense que son más gruesos, tienen 3 patitas igual, pero tienen un diámetro mucho mayor, porque el cableado también es más grueso para soportar este consumo de energía.
Bueno, si tienen alguna pregunta hasta acá. No por el momento. Bueno. Bueno, vamos a ver entonces. A ver, repaso si me olvidé de algo. Bueno, otra función que cumplen las unidades de suministro, que son las UPS, además de funcionar como baterías, también tienen un cierto nivel de estabilización, hacen algo parecido al transformador de aislación que habíamos mencionado. Es decir, estabilizan o mantienen siempre el valor constante del suministro eléctrico, sin fluctuaciones. Seguramente alguno, tal vez en las oficinas, si trabajan en oficinas, habrán visto, en muchas oficinas se compran UPS pequeñas para darle suministro eléctrico a la computadora, sobre todo. Más que nada para que en caso de que haya un corte, la UPS comience a sonar una alarma, y de esta forma indica que se cortó la alimentación eléctrica y da tiempo que uno cierre todos los programas y apague la computadora de forma normal. En el caso de los hospitales, la UPS hace lo mismo, pero por un tiempo mucho mayor. Bueno, con respecto al otro apunte, a ver, creo que acá ya está todo. Bueno, con respecto al de seguridad eléctrica en el equipamiento médico, bueno, ahí se habla de los distintos riesgos, algunas normas que se mencionan para los equipos médicos, la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Se vuelve a mencionar lo que es macroshock y microshock, efectos. Habla también de la frecuencia. Tengan en cuenta que en nuestro país la energía o la corriente tiene una frecuencia de 50 Hz. Un Hz significa un cambio por segundo, es decir, realiza 50 veces por segundo, cambia de voltaje positivo a negativo. En otros países, sobre todo en Estados Unidos, esa frecuencia es de 60 Hz. Por esto la mayoría de los aparatos en general se fabrican de forma específica y van a estar indicados en las etiquetas que tienen en la parte posterior, diciendo si está pensado para 60 Hz o 50 Hz de frecuencia. En algunos casos ya los equipos vienen preparados incluso para cualquiera de los dos y se pueden utilizar en cualquier país. Pero en general van a ver que está indicado que si es 50 o 60 lo que soporta. Bueno, después habla de distintos tipos de corrientes, sobre todo esto lo vamos a ver para los equipos. Por ejemplo, las corrientes de fuga. Básicamente las corrientes de fuga van a ser aquello que nosotros cuando tocamos una superficie de un aparato, decimos que sentimos un cosquilleo. Eso sería la corriente de fuga. Y puede ser de envoltura cuando se da en la superficie, o de fuga al paciente cuando se da a través de algún electrodo o algún cable que esté conectado al paciente. Esos serían los dos tipos de corrientes de fuga principales. Después repasen de ese apunte cuando habla de clases y tipos de equipos, porque en general van a estar indicados todos los aparatos médicos, traen en la parte posterior y también en los instructivos de uso, van a tener estos símbolos que se muestran acá, indicando qué tipo y qué clase de equipo médico es.
Principalmente, presten atención a los que tienen este simbolito al costado, que indica que son para desfibrilación. Esto parece una obviedad, pero hasta hace algunos años, por ejemplo, muchos monitores que tomaban las señales con los electrodos del paciente del electrocardiograma no estaban preparados para desfibrilación. Imagínense que en un quirófano yo tenía conectado al paciente con los electrodos, y si sufría un paro durante la cirugía, muchas veces no alcanzaban a desconectar los cables, y al desfibrilarlo, ¡pum!, se quemaba el aparato también, el monitor multiparamétrico. Eso hoy en día, en la mayoría de los casos, ya no ocurre, porque sobre todo los equipos que están pensados para quirófanos o para guardias, ya vienen preparados para desfibrilación. Tienen que estar indicados con ese simbolito. Bueno, fíjense que también hay una cantidad de simbología que van a encontrar en los distintos envoltorios o cajas de los equipos médicos, y que tienen que ver con, por ejemplo, los valores de temperatura en los que pueden trabajar, los valores de presión atmosférica, sobre todo para lo que son respiradores y mesas de anestesia. En general, por ejemplo, no se tiene muy en cuenta, pero han ocurrido casos, sobre todo en nuestro país, que tenemos una amplitud muy grande de territorio, que se han vendido, por ejemplo, mesas de anestesia o respiradores para zonas muy altas, como pueden ser en el norte argentino, y ha habido que hacerle ajustes de calibración por las diferencias de No solo el presión. parcial del lunes para el jueves. Bueno, también están indicados los valores o los rangos de humedad, y, bueno, por ejemplo, si es un producto que debe ser usado estéril o no. Indica, por ejemplo, el día de fabricación, un simbolito que tiene como una casita con unos techitos, y si está completamente de color negro, indicaría, al lado va a estar indicado el nombre del fabricante del producto médico. Bueno, y ahí hay un ejemplo que está en el apunte de un producto médico y todos los símbolos que trae o acompañan al aparato médico en la parte posterior. Un símbolo importante, que perdón lo salté acá, es este, que es el que se los había mencionado hoy. Fíjense que hay uno que significa clase 1, este otro indica que ahí se debe conectar la tierra de protección. Recuerdan que les había comentado hace un momento, cuando hablábamos de la puesta a tierra, que hay muchos equipos, y sobre todo aquellos que son sensibles a las interferencias eléctricas, como puede ser un electrocardiógrafo, un electroencefalógrafo, que tienen, además de la patita de tierra en el enchufe de alimentación, traen en la parte posterior del aparato, de la carcasa, un borne para conectarle un cable extra a la tierra. Bueno, ese borne va a estar indicado con este símbolo que vemos acá. Bueno, con respecto al... Shermina, creo que vos está con el audio activo. Se puede desactivar, por favor. no te entendí qué me dijiste. No, yo pedí para una compa desligar el audio que estaba prendido. Bueno, en el caso del tercer apunte de las instalaciones eléctricas, perdón, de lo que es de instalaciones eléctricas, no, perdón, de seguridad contra incendios. Bueno, básicamente ahí se mencionan los tipos de combustión. Bueno, eso véanlo, cuando es lenta, normal, si es rápida. La diferencia entre los dos tipos de rápida, cuando es deflagración y explosión.
Bueno, se habla del oxígeno como comburente, que ya es un tema visto también en otra materia, el óxido nitroso, que también puede actuar como comburente, las fuentes de ignición, las clases de fuego. En ese caso, ahí sí puede haber preguntas también que tengan que ver con las clases de fuego y los símbolos A, B y C y D, perdón, que están indicados, por ejemplo, en los matafuegos. Para eso sirven las clases de fuego. En general, para un quirófano, para áreas hospitalarias, se van a usar aquellos que sean para clase C, para que permitan apagar incendios o sofocar incendios, sobre todo teniendo en cuenta que dentro del quirófano hay muchos equipos eléctricos y que si utilizo algún otro tipo de extintor, puedo afectar el funcionamiento de los aparatos. Bueno, en el caso de los clases D, fíjense que tienen la característica especial, es algo que por ahí uno no está acostumbrado a imaginar, que sean fuegos que se aviven con el agua. Es algo que nosotros siempre asociamos al agua como algo que puede apagar el fuego. Pueden ver el video que está indicado en el apunte, en donde se muestra cómo una pequeña cantidad de potasio al tirarla en un vaso con agua empieza a arder, a diferencia de lo que habitualmente ocurre. Repasan los símbolos de las clases de fuego que están indicados en el apunte, el triángulo para la A, para la clase de fuego A, el cuadrado en color rojo para el B, el círculo azul en C, y la estrella en D amarilla. Fíjense que también hay fuegos que no producen una llama, y por otro lado también hay fuegos que tienen llamas no solamente de color azul o rojiza, como habitualmente estamos acostumbrados a ver, sino que depende un poco de la sustancia química que está ardiendo o que se pueda encontrar, y pueden ocurrir llamas de distintos colores. Fíjense que hay una foto, no sé si la vieron, del Hospital Garrahan, que sobre todo se las puse porque es interesante el diseño, o cómo se pensó el diseño de este hospital en su momento, en el cual, debido a que disponían de una gran superficie, lo que se hizo fue hacer un edificio hospitalario que tuviera pocas plantas, tiene 3 o 4 pisos nada más, y fíjense que hay rampas de acceso que permiten ir a los distintos pisos, y es una forma de facilitar la evacuación en caso de un incendio, de los pacientes. Esto está en contraposición a lo que habitualmente uno ve, que muchos hospitales o sanatorios, ante la poca disponibilidad de espacio físico para construir de forma horizontal, deciden hacer torres de muchos pisos, y esto, en el caso de que ocurriera un incendio, es bastante importante la complicación que se va a producir para poder evacuar a los pacientes, y sobre todo a aquellos que tienen movilidad reducida o nula. Cuando comiencen a ver en los hospitales, en muchos lugares, van a encontrar que en algunas situaciones se han hecho simulacros o lamentablemente han ocurrido incendios, y directamente no... por ejemplo, las camillas para trasladar a los pacientes no tenían espacio para poder girar en las escaleras. Y esto es importante, que, por ejemplo, los giros de las escaleras tengan el espacio suficiente para poder trasladar las camillas con los pacientes. En muchos casos, hay muchas clínicas privadas que, por ejemplo, han comprado camas electrónicas, automáticas, muy, muy lindas, pero que una vez que llegan a la clínica, se encuentran que, por ejemplo, si bien la idea era poder, en vez de
estar trasladando a los pacientes desde la cama a una camilla de traslado, era tratar de movilizarlo con la cama que trae ruedas y todo para poder movilizar al paciente, no pasa por las puertas o no pasa por los pasillos. Lo mismo ocurre a veces en los diseños, sobre todo cuando son viejos, los quirófanos, con respecto a las mesas de cirugía. Hoy en día hay mesas de cirugía que tienen un ancho y un tamaño bastante importante, sobre todo aquellas, por ejemplo, pensadas para traumatología, que pueden tener muchos accesorios y elementos que la conforman, y en esos casos también tenemos que pensar la forma de poder trasladar los pacientes. ¿Qué pasa? Hay que trasladarlo desde hacer fuerza para pasar al paciente desde de la mesa de cirugía, pasarlo a una camilla de traslado y salir con los elementos de soporte de vida en caso que el paciente todavía no se haya recuperado en la totalidad. Un poco a tener en cuenta estas situaciones es que aparece también en el apunte la clasificación de pacientes según su capacidad de movilización ante la necesidad de evacuación. Y fíjense que los clasifica a los pacientes en aquellos que se consideran móviles, es decir, pueden, en caso de un incendio, protegerse de forma independiente, es decir, uno le da la indicación, allá está la salida, pueden dirigirse de forma sin necesidad de soporte de algún personal de salud, y dirigirse hasta el punto de encuentro fuera del hospital. Aquellos que tienen movilidad limitada y que deben ser asistidos o llevados en sillas de ruedas o que van con muletas, los que son inmóviles, aquellos, por ejemplo, que están en cama, o, por ejemplo, que se encuentren anestesiados o están en la fase de recuperación posanestésica. Y finalmente aquellos que se consideran no desplazables, que son sobre todo los que están conectados a aparatología de soporte de vida, por ejemplo, un respirador. Es por esto que en general también se van a tener en las áreas de terapia intensiva respiradores de traslado que puedan utilizarse para el caso de que tengan que movilizar a un paciente que sí o sí requiere de soporte ventilatorio para seguir viviendo. Fíjense que también hay un gráfico en el cual se muestra cómo es la evolución del incidente, desde que comienza, o sea, el incidente sería el inicio del fuego, esa primer chispa que genera el inicio del fuego. A partir de ahí hay un tiempo que se va a denominar de detección, que es prácticamente el más importante de todo. Cuanto más rápido se detecte el incendio o el inicio de ese incidente, más fácil va a ser de sofocar o manejar, digamos, ese incendio. Es por esto que para reducir el tiempo de detección es habitual que se instalen, por ejemplo, sistemas detectores de humo, sistemas detectores de temperatura, alarmas. También puede haber botones para que en caso de que una persona sea la que detecta el incendio, pueda apretar como un botón, tipo como los botones de paro que mostrábamos en los paneles de cabecera. Bueno, también hay botones de alarma indicando de que hay un incendio. A partir de ese momento en el que se detectó el incendio, se va a accionar o de forma manual o de forma automática una alarma. Y a partir de allí va a empezar el largo periodo o tiempo de evacuación hasta que se llega al lugar seguro. Ese lugar seguro generalmente va a ser una playa de estacionamiento, un patio abierto que esté alejado de la construcción o del edificio. Ese tiempo de evacuación va a estar formado por 3 etapas, digamos, que sería el tiempo de premovimiento, que es la preparación, el tiempo de movimiento, es decir, ya comenzamos a trasladarnos hacia la salida para llegar al lugar seguro, y el tiempo en cola,
dependiendo de cómo esté diseñado el lugar, puede ser que las salidas de evacuación sean muchas o sean pocas. Si son muy pocas esas salidas de evacuación, vamos a encontrar que ese tiempo de cola va a ser más largo. ¿Por qué? Porque se hace un cuello de botella. Van a haber muchas personas queriendo salir por el mismo lugar. Es por esto que en general en lugares públicos y en espacios como pueden ser los hospitales, se trata de tener varias salidas de emergencia que van a estar indicadas. Ya habíamos visto esos carteles, ¿se acuerdan?, de color verde que hablamos en bioseguridad en algún momento, que indicaban lugares de puesta en seguridad, por ejemplo, la salida. En muchos lugares también se marca, no solamente con carteles por encima de las puertas que son de salida, también se va a marcar el piso. Esto porque, así como los aviones, vieron que hay como una línea en el pasillo que es fluo, bueno, en muchos hospitales también se van a marcar, además del cartel que dice salida, el camino o el piso, los pasillos por los cuales yo tengo que ir para salir. En caso de incendio, van a estar marcados también con esta línea. ¿Por qué? Porque en caso de que haya humo y no se pueda ver la parte superior y haya que ir arrastrándose por el piso, uno pueda ver esa línea en el piso. Otro elemento de seguridad o de protección que también van a ver en los hospitales son las puertas de incendio o contra incendio, que están pensadas para que son pesadas y son de materiales que soportan las altas temperaturas que pueden generarse, para evitar que si del otro lado hay un incendio o hay fuego, no pase o no derrita la puerta y llegue al otro ambiente. Esa es la principal función. Y en general también van a tener este sistema de apertura con esa barra que se abre al empujarla, para no tener que tocar la superficie de la puerta directamente, sino la barra. Bueno, en general, también las normativas hoy en día indican que todos los materiales que se van a utilizar en las construcciones edilicias de ámbitos públicos, y sobre todo en hospitales, tienen que ser ignífugos, es decir, que resistan o no se derritan y no ardan ante la presencia de incendio. Por ejemplo, cielo raso, Se cortó la internet del profe y bueno, ahora creo que Matías es el jefe de la sala, Alicia. Pero sí, se cortó para mí también. Me volvió, pero está muteado. Y estoy con la cámara. Yo Hola. estaba preocupada pensando que era lo mío. Sí, yo igual. Bueno, Está creo muteado, que profe. Está muteado. no, el profe salió de la sala. Él no se encuentra aquí. Y ahora quien está como jefe de la sala es Matías. Profe, Está con la está cámara. muteado. Hola, hola, ¿me escuchan? Y ahora volvió. Sí, sí, Sí. ahí está. Ahora sí. Sí, profe. Bueno. Está recortando. Se le cayó el internet de nuevo.
Hola, hola, bueno, perdón, tengo de intermitente la conexión de internet, se corta y se apaga, así que igual ya estaba terminando, estaba hablando de lo último que tenía que ver con la gráfica de los tiempos de evacuación, repasen esa parte y la clasificación de los pacientes según las características de movilidad que tienen. ¿Eh? Eh, Cualquier cosa me hacen consultas por el campus, como siempre, así que, bueno, disculpen, pero se está cortando a cada rato mi conexión de internet. Profe, Se Sí, entiende, se entiende. ¿Va a haber guía de estudio de esta parte de riesgo de incendios? no, no había preguntas de guía de estudio, más que nada es lo que fui mencionando eh, durante el Zoom y lo que tienen en lo que es el PowerPoint, el PDF. Ok, entonces solo nos queda la clase de riesgo químico. Sí, y de filtrado y calidad del aire. Ok. Nos mandaron recién un mail que se cambió la fecha de examen de la otra materia de equipamientos. ¿Pasó algo? Sí, no hay posibilidad de cargarlo a tiempo a todas las preguntas para el lunes, por eso. Ah, ok. No, pensamos que era la bibliografía o algo, porque tenemos todo. Listo, gracias. No es por el material, ya está todo subido, sino más que nada por la cuestión de que se superponen. El administrador del campus tiene que cargar las preguntas de todas las materias y además no solamente de la tecnicatura, sino de la carrera. Y justo esta es como que es de las primeras que están teniendo ya el segundo parcial y no alcanzábamos a subir todas las preguntas. ¿Para qué fecha lo pasaron? Para el jueves. Ah, está. Gracias. O sea, dentro de la misma semana, pero el jueves. Ok. Profesor, Gracias. disculpe, y el Zoom del jueves se hace también, eso no se modifica. ¿Cómo? El Zoom que tenemos pautado para el jueves que viene no se modifica tampoco. No, porque es a las 17:30 el de bioseguridad. Buenísimo, gracias. Bueno, perdón, sí, justo estaba hablando de lo que era el tiempo en cola. Básicamente, lo que estaba comentando era que en los lugares públicos generalmente se destinan distintas salidas de emergencia. Lo ideal es tener la mayor cantidad posible de salidas de emergencia para encontrarse en el punto seguro. ¿Qué pasa cuando la cantidad de salidas de emergencia son pocas? Bueno, toda la gente que se va a ir acumulando y se forma un cuello de botella en las pocas salidas. Y eso es lo que va a aumentar el tiempo en cola, es el tiempo que uno demora en poder acceder a la salida de emergencia hacia el exterior. Por eso, en general, para todo lo que es hospitales y cualquier edificio que sea público, en donde haya mucha cantidad de personas, se trata de pensarlo, diseñarlo, de forma que tenga varias salidas de emergencia para que no se produzca una prolongación de este tiempo de cola. Lo que se trata de buscar es de reducir todos esos tiempos de evacuación y sobre todo reducir también el tiempo de detección del incendio, ¿no es cierto? De manera que todo se haga lo más rápido posible. Bueno, los libero acá y cualquier cosa me van preguntando por el campus. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes, profe, gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Chao, Muchas gracias. Hasta luego. Chao, buenas tardes. ¿Qué? Ah, chau.